La novela del tranvía es el título de un cuento corto escrito por el escritor mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. Se publicó en el libro Cuentos Frágiles en el año 1883. Manuel Gutiérrez Nájera es un autor mexicano conocido por ser del movimiento modernista. Nació en la capital de México, la Ciudad de México, en 1859. Vivió la mayoría de su vida allí, aunque vivió también en la ciudad de Querétaro, donde su padre tuvo el puesto de prefecto de la ciudad. Nájera tuvo una gran influencia en el periodismo de la ciudad. Empezó a publicar en los periódicos a los 15 años y siguió publicando hasta su muerte en 1895. Produjo mucho como periodista, pero también escribió poesía y cuentos como el que vamos a estudiar, la novela del tranvía. Este cuento aparece en su único libro publicado durante su vida, que se llama Cuentos Frágiles, y fue publicado en 1883. Tiene otros libros publicados póstumamente, como Cuentos de color de humo, y también cuentos de su poesía. Además de ser poeta, narrador y periodista, Nájera también estaba involucrado en la política. En 1888 sirvió como diputado por el Estado de México. Por contribuir tanto a los periódicos, Nájera vio la necesidad de utilizar nombres falsos para firmar sus colaboraciones. Su seudónimo más conocido era el Duque Job y hoy en día todavía es conocido por este nombre. Como cronista y periodista, Manuel Gutiérrez Nájera escribió de todo. Documentó los comentarios políticos, meditaciones filosóficas y morales, juicios de obras literarias, reseñas de espectáculos o de ceremonias y saros sociales, descripciones de personajes y lugares de la ciudad. No solo escribió sobre los acontecimientos de la ciudad y del país, sino que dio calidad poética a la crónica. Escribió de los eventos y los momentos más importantes de la ciudad, pero no dejó de incorporar su estilo único y modernista. Se considera a Nájera como uno de los precursores del modernismo. El modernismo es un movimiento literario que empezó a finales del siglo XVIII y duró hasta mediados del siglo XIX. Fue un movimiento latinoamericano y se marcó por su uso de un lenguaje nuevo. Por ejemplo, la tendencia modernista sería describir algo como azulino en vez de azul, o como otro ejemplo, vemos en la novela del tranvía que Nájera escribe sobre el tranvía lleno de pasajeros mojados por la lluvia como un pantano portátil. Nájera se enfermó y murió en el año 1895, pero justo antes de su muerte, en 1894, fundó la Revista Azul junto con Carlos Díaz Dufo. La revista tuvo una influencia internacional. En total, 96 autores modernistas de todos lados, entre ellos Rubén Darío y José Martí, publicaron en la Revista Azul entre los años 1894 y 1896. La Revista Azul fue su legado que dejó al modernismo antes de su muerte. La novela del tranvía es un cuento corto publicado en el libro Cuentos Frágiles de 1883, pero el cuento fue escrito en 1882. Se trata de un hombre que viaja por tranvía una tarde lluviosa, que observa a la gente de la ciudad. La perspectiva del narrador oscila entre su percepción de la realidad y su mundo imaginario en el que especula sobre las vidas de los pasajeros del tranvía. En el cuento se menciona dos lugares importantes de la Ciudad de México. El narrador dice: "No, la Ciudad de México no empieza en el Palacio Nacional, ni acaba en la Calzada de la Reforma.
Yo doy a ustedes mi palabra de que la ciudad es mucho mayor. El Palacio Nacional es un edificio muy antiguo y famoso en la capital. Desde el tiempo de los aztecas ha sido el lugar principal del gobierno federal. Hasta 1884 funcionaba como la casa de los presidentes. Era como la Casa Blanca aquí en los Estados Unidos. Hoy en día el presidente mexicano no vive ahí, pero sigue siendo un edificio del gobierno y un sitio histórico. El Paseo de la Reforma, o en las palabras de Nájera, la Calzada de la Reforma, fue construido con la intención de conectar el castillo de Chapultepec con el centro de la ciudad. Era y todavía es la calle central de la capital. Aquí hay un mapa que ilustra la construcción del Paseo de la Reforma en los años 1860. El Palacio Nacional y el Paseo de la Reforma son imágenes representativas de la capital y el gobierno. Cuando Nájera los menciona, hace una comparación entre estos sitios y la ciudad en su conjunto. En la novela del tranvía, el narrador observa a dos personas principales, un hombre y una mujer. Nos ayuda a entender un poco del contexto histórico del papel de la mujer y del hombre en aquella época para comprender mejor el mensaje del cuento. En la Ciudad de México, por los últimos años del siglo XIX, había más conciencia de la necesidad de proveer instrucción tanto para las mujeres como para los hombres, con el fin de formar ciudadanos informados y educados. Un libro sobre la vida de Nájera dice que Nájera, con los intelectuales de su tiempo, de su época, compartió la idea de la necesidad de instruir a la mujer sin que ésta se apartara de los cánones establecidos por la sociedad. Como vemos con esta cita, la sociedad patriarcal seguía imponiendo sus opiniones en las vidas de las mujeres. Mucha gente consideraba el hogar o la casa como el lugar apropiado de la mujer y anticipaba que la mujer fuera gentil, fiel, de moda y capaz de cuidar a los niños.